Nuevamente vamos a resolver un problema de momento de fuerza o torque. En este caso se nos plantea el siguiente problema. Una viga uniforme de peso despreciable soporta dos cargas como se ve en la figura. Calcular cuál es el valor de la fuerza de reacción R que se ejerce para equilibrar la viga y dónde debe colocarse la fuerza de reacción respecto al punto A. Entonces vemos la ilustración, tenemos dos pesos, uno de 300 newton y uno de 400 newton. Entonces se nos pide que determinemos dónde debe colocarse la reacción, en qué punto, a qué distancia del punto A debe colocarse y la magnitud de esa reacción. Entonces, como vemos, el peso de la derecha del punto B es mayor, es de 400, que el de la izquierda, o sea, del punto A, que es de 300. Por lo tanto, la reacción debe colocarse más hacia la derecha que hacia la izquierda, es decir, aproximándose más hacia el punto B. Entonces, para resolver este problema, primeramente vamos a analizar lo que es el diagrama de cuerpo libre de este problema y tenemos que los vectores correspondientes son este vector que sería el peso de 300 newton hacia abajo, el vector R que va hacia arriba porque es una fuerza de reacción, porque es la fuerza que ejerce este soporte, y tenemos el peso de 400 newton que también va hacia abajo. Entonces en este caso vamos a aplicar la primera condición del equilibrio, que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas en la componente Y va a ser igual a 0. En la componente Y, porque la fuerza que estamos analizando están en el plano cartesiano, sería en el eje Y. Entonces sería 300 newton, que sería en este caso negativo, y 400 newton también son negativos porque son fuerzas que caen. Entonces decimos que la reacción también es, o más bien es positiva. Entonces la reacción menos 300 newton menos 400 newton. Entonces vamos sumando y todo esto lo igualamos a 0. Eso significa que R va a ser igual a la suma de ambos, es decir, 300 newton más 400 newton, y vamos a obtener el resultado de 700 newton. Entonces la reacción que ejerce el soporte es de 700 newton. Esa es la reacción. Ahora vamos a determinar la distancia. ¿A qué distancia debe estar este soporte? Para determinar la distancia, pues aplicamos la segunda condición del equilibrio, que nos dice que la sumatoria de todos los momentos debe ser igual a 0. Entonces vamos a determinar los momentos. Para determinar los momentos determinamos un eje de rotación, que en este caso nos conviene seleccionar donde está el punto A. Entonces los momentos que van a participar serían, el momento en A sería 0, no se tome en cuenta, sería el momento de la fuerza de 400 newton con el momento de R, que sería 700 newton. Entonces recordemos que el momento de fuerza es la fuerza por la distancia perpendicular. Entonces el primer momento está dado por 400 newton multiplicado por la distancia perpendicular al eje de rotación, que sería 6 metros. Entonces, si nos imaginamos esta fuerza que va cayendo y que comienza a rotar en este sentido, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto es un momento negativo. Entonces el primer momento sería menos 400 newton multiplicado por la distancia perpendicular, que son 6 metros. Cerramos paréntesis, y el segundo momento sería R, que es positivo porque está dirigido hacia arriba. Entonces nos imaginamos que va girando en sentido opuesto a las agujas del reloj, por lo tanto es positivo, y ese momento está dado por la fuerza, que serían 700 newton multiplicado por la distancia desconocida, que es la que vamos a encontrar igual a 0, es decir, esta distancia que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es, al multiplicar 400 por 6 nos da menos 2400.
Entonces eso lo vamos a pasar a donde está el 0. Entonces nos quedaría 700 newton, entre paréntesis, multiplicado por la incógnita que es la distancia, va a ser igual a 2400, positivo porque pasa con signo contrario, 2400 newton por metro. Muy bien, despejando la distancia, tenemos que la distancia va a ser igual a 700, pasaría a dividir 700 newton, pasa a dividir a 2400 newton por metro. Efectivamente cancelamos los newton, es decir, se simplifican, y la distancia va a ser igual a, al hacer esa división, eso nos da aproximadamente 3.43 metros. Por lo tanto, la distancia a la cual debe colocarse el soporte debe ser a 3.43 metros, y esa es la manera más práctica de resolver este tipo de problemas.